Continuamos con Espíritu Santo como persona y estamos aprendiendo muchísimo sobre el Espíritu. Estas clases que has venido escuchando te han permitido ampliar tu entendimiento, comprensión espiritual sobre la persona del Espíritu Santo. Y sabemos que Él derrama dones sobre los hombres, dones de milagros, de sanidades, de maravillas, de administración. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 12 cuáles son estos dones que están dentro de la iglesia y que Dios los derrama para la edificación del cuerpo de Cristo. En Efesios dice que también derramó el Espíritu Santo, Dios dio a los hombres a través de su Espíritu 5 ministerios: apóstol, profeta, pastor, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, que son para la edificación de la iglesia. Todos estos dones que han sido dados por Dios, dice la Escritura, una y otra vez, que son para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, para que el cuerpo de Cristo se nutra, crezca, se organice, se desarrolle, aprenda, que el nuevo creyente se desarrolle, crezca y madure en Cristo, etc. Pero nosotros hemos tocado, y vamos a tocar ahora en este material, la importancia del fruto del Espíritu. ¿Por qué vamos a tocar la importancia del fruto del Espíritu? Porque creo que en esta temporada, sobre todo, hay un acento, hay una idea de eh, aplaudir más el don que el fruto. Es decir, es tan importante para el creyente el don que no importa qué tipo de fruto tenga el creyente, mientras tenga un don extravagante y que realmente impresione al público. En otras palabras, tú puedes levantar muertos, pero no importa si tienes una vida inmoral. Lo importante es que la gente aplaudirá y va a congregarse para escuchar y para experimentar este milagro de resurrección de muertos, en este ejemplo. Esto lo dice Pablo, que en los últimos tiempos, en 2 de Timoteo capítulo 3, habla del carácter de los hombres del último tiempo, y tanto a Tito como a Filemón, que son sus hijos espirituales, les advierte sobre cómo iba a ser el carácter de los hombres del último tiempo. Y entre las características está de que la iglesia del último tiempo va a ser una iglesia que se amontonará con comezón de oír, ¿sí? ¿Y a dónde se amontonará? A los falsos pastores, a los falsos profetas o a los falsos maestros que, que tienen dones, pero que no tienen el fruto. Entonces Jesús nos dice que el árbol se conoce por el fruto, no por los dones, sino por el fruto. Jesús dijo, hay que probar el árbol. Tú sabes qué tipo de árbol es por el fruto que da. Cuando yo era pequeño, cerca de mi zona donde yo vivía, había una serie de árboles de naranja que a cierta época del año daban las naranjas, pero que no se podían comer porque estaban conectadas a fuentes de agua contaminadas, con lo cual servían simplemente para dar una buena vista, pero eran incomibles. De hecho, me acuerdo mi madre y mis seres queridos diciendo, no coman de esos frutos porque son frutos que no se pueden comer. ¿De qué servía un árbol sin frutos? La gente lo usaba para adorno o para quizás echarse a la sombra, pero el propósito era que diera fruto y el fruto era amargo, no se podía comer. De alguna manera Jesús enseña lo mismo, está diciendo que en los últimos tiempos habrá árboles, habrá personas que mostrarán, pero cuando quieres probar su fruto, te encuentras que es un fruto amargo y no aprobado para consumir. Entonces, vamos a ver hoy cuál es el fruto del Espíritu en la vida de un creyente. Es decir, que y usando esta idea agrícola del fruto, está dando a entender que cuando hay algo que nace, por naturaleza va a dar un fruto.
Yo siempre digo que San Juan capítulo 17 es un buen ejemplo para entender este asunto. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, y todo aquel que no lleva fruto será cortado, echado al fuego, pero el que lleva fruto será podado para que dé más fruto y mucho fruto. Lo primero que hay que tocar aquí en este capítulo es que no es una cuestión de hacer fuerza. Jesús está diciendo que por naturaleza el fruto nace, no se hace por fuerza. Es decir, que nace naturalmente, naturalmente nace el fruto. Y si no nace naturalmente, es algo artificial. Y en el reino lo artificial es desechable. Entonces, Dios está diciendo, lo que nazca de mí tiene que dar, lo que es de mí va a dar fruto. Y si mi espíritu está en tu vida, tú vas a reconocer una persona cristiana, no por los dones o milagros, sino por el fruto. Te acercarás a él y comerás fruto en su vida. ¿Cuáles son este tipo de frutos naturales que nacen de una vida cristiana? Son 9. Estos son amor, gozo, alegría, paz, paciencia, amabilidad y benignidad, bondad, fidelidad y fe, humildad, mansedumbre y dominio propio. Estos 9 frutos que vamos a estudiar hoy revelan si la persona es cristiana. Pastor, entonces que tenga dones y que no tenga estos frutos, bueno, revelan que no es un cristiano. Porque lo que está diciéndote la palabra de Dios es que la persona no es conocida por dones, capacidades o intelecto, es conocida por el fruto. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a estudiar este asunto, porque eh, hemos tenido y vamos a tener materias donde hablamos de los dones ministeriales, de las capacidades dadas por Dios al hombre, a la iglesia, ¿no? Para la edificación del reino de Dios y la edificación de la iglesia. Pero nosotros hoy, como valga la redundancia, estamos tocando la necesidad de conocer al Espíritu Santo, necesitamos conocer qué frutos da Él. Es decir, cuando Cristo entra en la vida de un creyente, lo que empieza a ejercer la naturaleza divina, la nueva naturaleza, es la producción de un carácter. Es decir, el fruto es producir un carácter nuevo, que no tiene que ver con esfuerzos humanos, con ejercicios psicológicos, con alguna especie de tratamiento emocional, sino que la fórmula bíblica es morir y nacer de nuevo. Es el nacimiento de una nueva naturaleza. Es Dios suplantando tu naturaleza por su naturaleza. La tuya llevándola a la cruz del Calvario, no mejorándola. De hecho, no se mejora a nadie en el reino de Dios. La doctrina que tenemos como creyente es que en el reino nadie mejora, todos deben morir para nacer de nuevo. Con lo cual nosotros tenemos que reconocer que la iglesia contemporánea se ha encargado más de mejorar personas y eso inhabilita la capacidad de dar el fruto de Cristo, porque lo que se está haciendo es simplemente una imitación del verdadero fruto, el cual, al fin y al cabo, al ser probado, es de otro gusto que no es del de Cristo. Y esto, para los que tengan el paladar espiritual afinado en el ejercicio de los sentidos espirituales, van a poder entender que no es lo mismo. No es lo mismo el amor altruista, no es lo mismo la paciencia del hombre desarrollado intelectualmente, no es lo mismo la capacidad desarrollada del intelecto y la capacidad de la paciencia de la autosuperación, que aquel que nació de nuevo y que ahora tiene el fruto de la vida. Espero haya sido bastante explícito con esta explicación.
porque vamos a ir viendo los 9 frutos, los vamos a explicar, los vamos a desarrollar, vamos a profetizar en el nombre de Jesús que esos frutos van a naturalmente nacer en nosotros, pero es importantísimo que entiendas la diferencia. Así que en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas, Gálatas 5:22. ¿Por qué no hay ley? Porque como es naturaleza de Dios, ya no hay ley superior. No hay ley superior a esta naturaleza divina. Esta naturaleza divina está sobre todas las leyes. El carácter de Cristo está sobre todas las leyes. Y el que empieza a tener el carácter de Cristo se pone sobre todas las leyes humanas y las leyes religiosas. Estas son las características o comportamientos que muestran que la persona es un verdadero discípulo de Jesús y que su vida está dirigida por el Espíritu Santo. La vida con Jesús es como un árbol que crece, madura y da fruto. Según creces en tu andar con Jesús, el Espíritu Santo transforma tu vida, te ayuda a ser más maduro y ese crecimiento es evidente en la manifestación de cada una de estas características en tu vida. Así que el poder desarrollar la vida cristiana no es simplemente tener años dentro de una iglesia. Desarrollar la vida cristiana es desarrollar en nuestras vidas el fruto de la vida de Cristo. Lo vengo diciendo desde unas clases anteriores. Mi vida personal la estoy poniendo como ejemplo en esto. Uno va evolucionando y desarrollando la naturaleza de Cristo y mirando en retrospectiva veo cómo Dios ha tenido paciencia en mí para producir su carácter y lo que seguirá haciendo y lo que sigue haciendo porque no ha terminado, no es una obra acabada. Dios lo sigue haciendo. Él está obrando en mi vida y lo hará hasta el día que me encuentre con Él, como en cada creyente. No importa si tienes 35, 40, 50, 60 años en el Señor. Lo importante es que la obra de Cristo se está desarrollando y nosotros no somos de los que nos vamos a oponer a ese desarrollo y a esa maduración del fruto, sino de los que vamos a participar Señor, en esta oración, Señor, nos rendimos a que el fruto se deje ver, el fruto se produzca. Somos conscientes que necesitamos de esta naturaleza divina creciendo en nuestras vidas. Veamos entonces el primero de todos, amor. Este es un punto importante, me gustaría que vean esto. Hace años atrás escribí un libro, estuve estudiando sobre un libro de fruto del espíritu, esto es hace muchos años, y me gustó la forma en que lo tocó el escritor, no recuerdo ahora el escritor, pero me gustó muchísimo cómo lo planteó en la explicación de Gálatas. Él decía que no había 9 frutos, sino que había un fruto con 9 caras. Es impresionante esto, me gustó mucho. Porque en el capítulo 17 de Juan, el cual hemos estado citando al comienzo de esta charla, decía este escritor, y el fruto del Espíritu es, no los frutos del Espíritu son. Lo habla en singular, desde el original. Y entonces, ¿por qué dice el escritor pensar en un fruto de 9 caras? Porque si el fruto es uno, las caras de ese fruto son las que vamos a enumerar a lo largo de la enseñanza. Pero ¿cuál es el fruto en general? El amor. El amor tiene 9 caras, ¿sí? Que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta clase. El amor de Dios, el verdadero amor, ¿no? Un amor que sobrepasa todo entendimiento y el que se va desarrollando en nuestro carácter. Bien, veamos la primer cara de este diamante. Amor. Para Dios el amor es esencial. Todo aquel que ama a Dios también debe amar a su prójimo. Acá aparece esta contraparte fundamental. En este tiempo donde parece que nos hemos individualizado y desconectados, parece que vivimos una vida virtual continua,
donde estamos inmersos en nuestra propia conexión íntima, personal e individual, donde el individualismo es lo primero. Acá dice que no solamente el amor a Dios, sino el amor, la expresión del amor al prójimo. Me gusta que la palabra prójimo se explique también como el más próximo, el que está cerca. Y en este caso el amor no es una sugerencia, es un mandamiento espiritual. Por lo tanto, es un amor que incluye una decisión firme, no una emoción que viene y se va. Esto es importante, amados, porque la iglesia se acostumbró tanto a las emociones y al enamoramiento de ciertas situaciones, y de hecho los especialistas en emociones dicen que la palabra enamoramiento tiene que ver con ese momento donde los dos amantes se encuentran por primera vez y es la primera etapa del romanticismo que no dura más de entre 5 y 8 meses, pero luego ese enamoramiento acaba y comienza una relación madura que se llama amor. ¿Qué es amor? Amor no es querer, porque querer es tener, amor es dar, es un compromiso de estar dando. Y ese compromiso de amar nace solamente de una vida completamente sacrificial, y esa es la vida de Cristo. La vida de Cristo se desarrolla en nosotros con un amor completamente sacrificial. Amar a Dios y al prójimo son los mandamientos que resumen en ley. Según Mateo capítulo 22, 36, Jesús pregunta a los fariseos en dónde se resume la ley, en amar a Dios y amar al prójimo. Así de importante es el amor que para Dios. Cuando el Espíritu Santo llena todo tu ser, tienes el amor de Dios en tu corazón y aprendes a amar cada vez más a los que están a tu alrededor y a ti mismo. Llénate más del Espíritu Santo y tu amor hacia Dios, hacia ti mismo y hacia los demás crecerá. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. 1 Juan 4:7. Aquí vemos una primer cara del diamante, el amor. El que ama conoce a Dios. Y el que no ama, hermano, y bueno, no lo ha conocido. Y si tiene dones y talentos y es un gran orador y puede explicar con detalle la palabra de Dios y puede orar por milagros, pero no ama, todavía no le ha conocido. O por lo menos ha conocido una religión, pero no ha conocido a Dios en persona, porque conocerlo en persona es conocer el amor, desarrollarlo. Estas son cuestiones muy básicas quizás para algunos, pero son radicales y las que van a definirnos en este tiempo, nos van a definir en nuestro encuentro próximo con Dios, cuando Él venga a buscarnos, cuando Cristo venga a establecer su reino. Número 2, alegría o gozo. Nehemías 8:10 dice que el gozo del Señor es la fortaleza de los que creen en Dios y confían en sus promesas. El gozo o la alegría que Dios nos da no depende de circunstancias, sino que fluye del interior. Brota del saberse perdonado y amado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Como creyente, cuando llegan las dificultades, sabes que la tristeza no durará para siempre. Lo cierto es que aún en medio de ellas puedes encontrar alegría en la seguridad de tu salvación. Gritarán de júbilo mis labios cuando yo te cante salmos, pues me has salvado la vida. Salmo 71:23. En este punto la expresión de la alegría y el gozo está basada en el hecho de la salvación. Está basada en que como resultado a la salvación, yo soy una persona que vive con gozo y con alegría, con una alegría continua, con un gozo continuo. Pero me gustaría agregar algo más sobre el gozo. Porque la palabra gozo tiene una connotación en su traducción, etimología griega, que es completo. Que no es solamente estar riendo a carcajadas, sino sentirme completamente lleno, que no necesito otra cosa. Por eso la persona que tiene el amor de Dios, en una de esas caras hay gozo, hay plenitud.
está completo. Y eso estar completo lo hace estar en un estado de alabanza, ¿sí? De alegría que se puede expresar, que se puede ver, que se puede sentir, que se puede impartir. Esta es la segunda cara del diamante. Tercero, paz, shalom, ¿sí? En hebreo la palabra shalom es una palabra muy profunda porque no solamente implica eh, la tranquilidad emocional, espiritual, sino que implica prosperidad, implica bendición, implica recursos, implica salud, es mucho más. Pero una de las caras del diamante de estos 9 frutos es la paz. La paz que Dios te da abarca todas las áreas de tu vida. Sientes una paz generalizada porque sabes que tu vida está en las manos del Dios Todopoderoso. Y aún en medio de circunstancias adversas, sabes que Dios soberano cuida siempre de ti y tiene un propósito para tu vida. Con tu confianza puesta en Él, aprendes a echar el miedo a un lado y a encontrar la verdadera tranquilidad. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Juan 14, 27. Qué tremendo, porque pareciera que la paz está ligada a la valentía. Pareciera que cuando uno dice paz, está diciendo valentía. Porque Jesús dijo que en el último tiempo vamos a necesitar paz, porque va a ser tanta la convulsión social, tanta va a ser la crisis a nivel global, que va a ser importantísima la paz que sobrepasa todo entendimiento. La historia de los mártires, a través de, la historia de la iglesia primitiva y de la iglesia contemporánea inclusive, nos muestra una característica de los mártires. Los mártires en Cristo mueren en paz. Es por eso que sus enemigos, en ellos brota la ira y brota mayor enojo, porque en vez de verlos temerosos, temblando, la paz que sobrepasa en ellos los invita inclusive hasta a alabar a Dios. En Hechos de los Apóstoles vimos el primero de todos, es Esteban, este mártir, joven, evangelista, que en principio era un diácono y terminó siendo un evangelista que por la causa del evangelio muere apedreado y fue el que tiene una visión, dice, veo al Hijo de Dios a la diestra del Padre, y dice que los judíos religiosos lo mataron con piedras y Pablo, Saulo, que todavía no estaba convertido, estaba mirando la escena. Él estaba en ese episodio tan particular del primer mártir. Más adelante Pablo es uno de los perseguidores de la iglesia y él termina convirtiéndose al Señor, pero Dios le dice, ahora vas a ver cuánto se sufre por el reino y a tal punto que vas a morir por él. Más adelante Pablo desarrolla su ministerio y en la casa del profeta Agabo él recibe una profecía de que iba a ser encarcelado. Pablo ya había desarrollado su fe cristiana desde el concepto de que muchas veces hay que sufrir. Y cuando lo quisieron detener, dijo, no, al reino de Dios se entra a través de muchas aflicciones. Pero ¿qué hacía que Pablo pudiera pasar aflicciones, Esteban pasar aflicciones, los discípulos primitivos murieran por la causa? La paz. Amados, ellos tenían una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Yo siento que muchos creyentes han perdido la paz, han perdido la seguridad interna de saber de que Dios está al control y tienen miedo de sus hijos, tienen miedo de sus finanzas, tienen miedo del porvenir. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. No se turben, no tengan temor, yo estoy al control. Eso está diciendo Jesús. Esta es otra cara de este diamante. El que no tenga paz en estos días, entonces está mostrando su falta de identidad y su falta de carácter y fruto de la vida de Cristo. Cuarto, la paciencia. Seguimos, ¿no? Porque, mire, fíjese, ¿no? Porque estamos viendo que el tema del fruto no es algo que ustedes puedan inventar,
Recuerden que lo dijimos. Yo conozco personas que dicen, Señor, dame paciencia y tengo que ejercitar esto. ¿De dónde la saco a la paciencia? Amigos, la paciencia es un fruto también. Él nace naturalmente. La paciencia es muy importante en la vida porque pasamos bastante tiempo esperando a que suceda o que lo que estamos deseando, lo que estamos esperando, una promesa, una bendición. Y en el Señor la paciencia implica perseverar, seguir adelante en fe, aun cuando no veamos cambios. La paciencia llega cuando logras entender que Dios sabe cuál es el momento perfecto para que sucedan las cosas. Él promete ayudarte y no te abandona en tus tiempos de espera. Solo debes creer, ser paciente, confiar, porque Él obrará. Pacientemente espera al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aleluya. Salmo 41. Romanos 12:12, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Fíjense que en Romanos está diciendo que la paciencia se ejerce en el sufrimiento. ¿Y cómo no? Si cuando tenés que esperar un milagro, tenés que esperar una respuesta, tenés que esperar una temporada nueva, tenés que esperar quizás que las cosas cambien, se sufre, se pasa por un proceso. Pero entonces Dios dice, la paciencia es parte de ese fruto, de saber esperar, de tener esa confianza absoluta de que Dios tiene un día y una hora para todo. Y quiero profetizártelo. Quiero profetizar que el día y la hora está llegando, que lo que Dios ha prometido para tu vida, Él lo va a cumplir, que Dios no está lejano, que Él está cercano y que Él tiene una agenda profética que está cumpliendo en este tiempo y tú estás dentro de esa agenda. Así que la paciencia como fruto. Vamos a ver la quinta cara de este diamante, la amabilidad, la benignidad. La amabilidad y suavidad hacia los demás debe crecer según recordamos cuando grande ha sido la bondad de Dios a nuestro favor. Creo que ahí radica el gran ejemplo, ¿no? Saber que Dios ha sido tan sensible, tan amoroso, tan amable, tan benigno con nosotros. Él no nos trató conforme a nuestros errores o pecados, como dice el Salmo 103, al contrario siguió mostrándonos su amor de forma amable, con paciencia y misericordia. Asimismo, Dios desea transformar tu relación con los demás. Él quiere ayudarte a ser más sensible a la necesidad. He conocido tantos hombres de Dios a lo largo de mi ministerio, tantas personas que Dios usó en el ministerio y que hemos compartido plataformas, pero hay tanta gente impaciente y poco amable. La amabilidad parece que no existe. Y cuando yo era pequeño, una de las cosas que me enseñaban mis padres era decir gracias, permiso, buenos días, buenas noches. La amabilidad no está de más y esta sociedad la ha perdido. Claro que sí, se ha perdido la amabilidad. Y como dije al comienzo y lo voy a seguir sosteniendo, no es una cuestión de mejora o de altruismo, de perfeccionamiento del hombre, de mejora social. No, no, estamos hablando de algo superior, la vida de Cristo. Cristo fue tan amable, ¿sí? Fue tan amable que a la mujer que había perdido su único hijo y era viuda, le dijo, mujer, no llores, no como una imposición, sino que le tuvo misericordia, la alcanzó, tocó su féretro, el joven resucitó, fue tan amable con la samaritana en el capítulo 4, no avergonzándola en público, sino hablándole proféticamente en una intimidad para que no se sintiera avergonzada. Fue tan amable con los niños cuando los recibía para bendecirlos. Jesús fue amable mostrando la amabilidad, la bondad, la benignidad del Padre. Bueno, ese mismo fruto, esa misma forma de tratar al otro, es lo que Dios está desarrollando y está madurando en la vida de aquellos que tienen el fruto de la vida. Veamos la próxima cara, estamos terminando poco a poco esta maravillosa enseñanza del fruto del Espíritu. Otra cara de este diamante, la bondad. La bondad surge de un corazón que se inclina hacia el bien.
No somos buenos por nuestros propios méritos, sino por la obra de Cristo en nosotros. Mientras más conscientes estamos de la presencia de Dios en nosotros y de su obra en nuestros corazones, más crecemos en bondad hacia los demás. Es bueno hacer el bien. Cuando entiendes todo lo bueno que Dios ha hecho por ti, tu corazón anhela hacer cosas buenas por los demás. Más bien, sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4:23. Eh, una de las cosas que siempre he estado como, digamos, como en contra fue la institucionalidad del fruto espiritual. Y te lo voy a explicar. La bondad es uno. Eh, tener un comedor en una iglesia donde se le da de comer a las personas una vez a la semana, 2 veces, 3 veces, lo que sea, es maravilloso que una iglesia local lo pueda hacer. Pero las personas entienden como iglesia y dicen, bueno, nosotros tenemos nuestro comedor, la gente da de comer, acá está mi dinero, mi contribución mensual o semanal, acá está mi bolsa de alimentos y bueno, encárguese el que tenga el llamado de hacerlo. Sin embargo, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que dar pan al necesitado. Debe haber entonces no solamente la práctica de tener un comedor, sino que individualmente debemos tener la sensibilidad, cuando vemos a alguien necesitado, de expresar nuestra bondad. La bondad se expresa primeramente en nuestro hogar, con nuestra propia familia, esposas, hijos, seres queridos, cónyuges, padres. La bondad, ser bondadoso, es una característica del fruto espiritual de un creyente. Pero cuando ese creyente pierde la bondad, se vuelve rudo, duro, digamos, en su forma de actuar con su entorno, entonces está demostrando que en su vida no está la vida de Cristo. Pablo entonces dice, más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó. Es el trato que Dios tiene con el hombre, es el trato que Pablo propone entre los hombres. Dice, yo les propongo que observen cómo Dios los ha tratado, que Dios los ha tratado bondadosamente. Entonces, de esa misma manera debemos tratar al que tenemos a nuestro lado. Vamos a la próxima cara, vamos avanzando. Fidelidad, fe. Una persona fiel mantiene sus ojos puestos en el objeto de su fidelidad. Como hijos de Dios, debemos mantener tus ojos puestos en Él. Así es como aumenta tu fe. Al conocer mejor que a Dios y mantenerte cerca de Él, ser fiel a Dios te ayuda a ser persona de confianza, a permanecer firme sin echarte atrás. Luego de dar la palabra, Dios te ayuda a ser fiel a Él y a los demás. Aférrate a Él y crece en tu fe. Su Señor le dijo, bien siervo, bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Mateo 25:21, pondré mis ojos en los fieles de la tierra para que habiten conmigo, solo entrarán a mi servicio los de conducta intachable. Salmos 101:6. Acá hay un punto que hemos tocado en otras ocasiones, pero que, que creo que ayuda a comprender más sobre el diamante del amor, que es la lealtad, la fidelidad, la fe. Le estamos encontrando como sinónimos a esta misma frase. Dios está buscando gente leal. La lealtad, la fidelidad, el concepto de una persona probada y aprobada, no es un hecho fortuito, ocasional, sino yo creo que tiene que ver con un desarrollo, tiene que ver con una persona que ha desarrollado una vida con Dios y que a lo largo de esa vida con Dios empieza a demostrar que vino como dice el dicho, vino para quedarse, no vino para renunciar, sino que está en lealtad, en firmeza. Y veamos que el Mateo 25:21, esa frase, buen siervo fiel, ¿sí? Buen siervo fiel, está diciendo, la fidelidad que se te probó fue aprobada. Es eso lo que te da acceso. Esa fe que te mantuvo fiel. ¿Están entendiendo el concepto de las palabras?
Es una fe que te mantuvo fiel, que te mantuvo estable, que te mantuvo con el tiempo. Y eso hace que tú tengas accesos a bendiciones que otros no tienen por infidelidad o porque su lealtad no era real, no era un fruto real, era un fruto aparente. Vamos terminando con humildad y mansedumbre y luego viene dominio propio. Pero veamos esta. La humildad y la mansedumbre nos ayudan a aceptar la voluntad de Dios, ¿sí? A vivir sometidos y decir, Señor, es tu voluntad. Esta cara del diamante me gusta. En lugar de buscar imponer nuestros puntos, nos esforzamos por ayudar y servir a los demás. Jesús era manso y él trataba a todas las personas en forma justa y con amor. Él no buscaba vengarse ni respondía con maldad a quienes lo trataban mal. Dice Mateo 11:29, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Miren, amados, un punto fundamental que me gustó siempre enseñar fue la mansedumbre dentro del tema de frutos. Porque la palabra mansedumbre viene de la palabra manso, y la palabra manso viene de la palabra domado. Alguien que fue domado por Dios. ¿Entienden el concepto de doma? Cuando el domador se pone sobre la bestia salvaje y ésta después de corcoviar y patalear y correr y esforzarse, no logra quitarse al domador hasta que finalmente, ante el menor gesto del domador, va para la derecha, va para la izquierda, frena o avanza, simplemente porque finalmente se rindió al domador. Bueno, esa es la obra del Espíritu. Una persona domada por el Espíritu Santo, que, que deja que Dios lo guíe. Por eso Jesús dice, aprenda de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿De dónde? De corazón, no por fuera. No es una mansedumbre imitada, es una mansedumbre interna y se prueba a través de hechos. De hecho, bueno, esto es así, dice Dios. Y tú dices, Señor, hubiese querido de otra manera, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Esto habla de que el corazón se ha rendido. Aprender esto nos lleva a un nivel espiritual alto y nos permite conocer el corazón de Jesús. Y Él confía sus pensamientos, sus oraciones. Y quiero impartirte esta palabra. Dios va a confiarte cosas en este tiempo porque la mansedumbre ha estado trabajando en ti. Y finalmente, el control de uno mismo o el dominio propio. Llenándote cada día más del Espíritu Santo podrás dominar los deseos de la carne, según Gálatas 5:16. Nos llama a andar en el Espíritu y así jamás satisfacer los malos deseos de la carne. El dominio propio es una señal de fortaleza en el Señor. Es obedecer a Dios aun cuando nuestros deseos carnales intenten llevarnos a otro camino. Y acá estamos entrando en el final de esta parte de los 9 frutos, de las 9 caras del diamante. Y en esta última cara, el control de uno mismo, el control de la ira, el control del enojo, el control de las pasiones, el control de la frustración, el control de la desesperación, el autocontrol, el control de la venganza, de la justicia por mano propia. Creo que, claro, que esta sociedad ha perdido ese autocontrol, pero la iglesia también. La iglesia necesita recuperar este fruto, porque esta cara del diamante es la que debe fluir en esta temporada para poder marcar la diferencia. Creo que hemos disfrutado una clase maravillosa en el día de hoy. Hemos podido observar claramente cómo funciona el fruto del Espíritu. Hemos entendido la diferencia entre dones y fruto. Acá vieron ustedes la gran diferencia. Puedes tener tremendos dones, pero estos frutos no tenerlos desarrollados. Y eso es lo que implicaría que esa persona no está viviendo una vida plena con el Espíritu Santo. Anhelo de todo corazón que en esta temporada el Espíritu Santo te visite, pueda fluir los dones, pero también pueda fluir el fruto de la vida. Y el que se acerque a ti diga, en Él está Cristo, en Él se ve la vida del Espíritu. Dios te bendiga, hasta la próxima clase.